Wilber Vázquez y los presentes. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro evento, al cual la estoy denominando ¿Cómo realizar investigaciones estandarizadas? Primero quiero socializar con ustedes qué entendemos por investigaciones estandarizadas. Comencemos por esta evidencia. Muchos de nosotros, cuando hemos estudiado nuestra maestría, nuestro doctorado, lógicamente hemos tenido un docente, un profesor del área de investigación. Y muchas veces ese perfil o las enseñanzas de dicho maestro o dicho doctor nos ha servido de modelo para que nosotros también con ese prototipo, cuando estemos frente a nuestros estudiantes, nos desempeñemos. El hecho ha sido de que si en una hora nosotros teníamos 20, vamos a poner estudiantes, al final de ese proceso, cuando esos 20 estudiantes ya estaban en el proceso de enseñar, habían 20 formas diferentes también de hacer el efecto multiplicador. En síntesis, cada uno de los docentes de investigación solía enseñar investigación tal y como había sido formado. Esa era la característica. Entonces, ante esa ambivalencia, en estas últimas décadas ha existido mucha diversidad de enseñar investigaciones. Más todavía en las diferentes escuelas, carreras profesionales, facultades y unidades de posgrado. Entonces, ante esa diversidad, en este último quinquenio han aparecido estándares para realizar investigaciones, comenzando desde cómo elaborar citas y referencias a lo largo de toda una investigación. Y no solamente en las citas y referencias, también existen ahora estándares de cómo realizar metodológicamente un plan de tesis y un informe de tesis. Entonces, justamente, realizar una investigación metodológicamente y la parte de las citas y referencias es lo que obedece el término de estandarización. Si nosotros vamos a realizar ahora una investigación en las ciencias sociales, el estándar más adecuado, más apropiado, viene a ser el estándar del APA. Entonces, cualquier profesional que va a disertar sobre esta temática tiene que ceñirse justamente a estos alcances. Muy bien, entonces, sin más no preámbulos, vamos a comenzar esta segunda parte. Muy bien, yo quiero partir de esta terminología que para mí también es relativamente nueva, pero data desde el año 2000. Mira, ve, dice visión macro de la problemática. Nosotros, cuando vamos a realizar una investigación, debemos partir de algo. Ese algo involucra los ODMs. Dice, a ver, en la cumbre del milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, todos los Estados miembros se comprometieron conjuntamente a realizar acciones para avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano. Es así que dicha declaración del milenio, entre muchos elementos, derivó en la aprobación de 8 objetivos de desarrollo del milenio, o sea, los ODMs. ¿Qué implica eso para nosotros? Que desde el año 2000 para adelante, las Naciones Unidas han prefijado las líneas de investigación macros a nivel mundial. O sea, las investigaciones que se hacen en el pregrado, posgrado y en los institutos de investigación deberían ceñirse a uno de estos 8 objetivos del milenio, que para nosotros vienen a ser las líneas macros de investigación. ¿No? Vemos el primero, ¿ve? Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo, entre otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, entre otros. Nuevamente, maestros, una de nuestras investigaciones debería ceñirse en una de estas líneas de investigación macros. Como ejemplo ilustrativo, estamos tomando como selección el objetivo número 7. Ese objetivo número 7 es a nivel mundial, y así como existe a nivel mundial, también ese mismo objetivo número 7 está tipificado dentro de América Latina y el Caribe. También tenemos los 8 objetivos, ¿ven? Entonces el objetivo número 7
tiene sus metas a lograr en este periodo de tiempo. Y no solamente el análisis alcanza a los objetivos de desarrollo del milenio a nivel de Latinoamérica y el Caribe. A nivel de nuestro país también existen los ODMs. El 7 sigue siendo garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. También tiene sus metas, también tiene sus objetivos y algo más. Muchas de las regiones de nuestro país también ya cuentan con su ODM, pero a nivel regional o departamental. Entonces, en este objetivo número 7, las investigaciones obviamente están trascendiendo porque esta terminología utilizada obviamente es de contexto actual y temporal. Bueno, eso por un lado. Ahora, quiero partir también de lo que hacemos en cada una de nuestras universidades, en cada una de nuestras escuelas profesionales. Cuando nuestros estudiantes van a realizar sus investigaciones, nosotros debemos partir de esta terminología, ¿no? Las líneas de investigación. Es más, en el proceso de licenciamiento, acreditación, también ya se habla de estas líneas que deben estar bien diseñadas en cada escuela profesional, en cada facultad, en cada unidad de posgrado y en los institutos de investigación respectivos. Estos obviamente parten de un área temática, tienen sus tópicos específicos, de acuerdo al contexto, enfoque y unidades de estudio. Muy bien, pero retomando lo que vienen a ser los estándares, quiero comenzar con este primer estándar. Viene a ser para nosotros el IICA, que obviamente está orientada a realizar investigaciones en las ciencias agropecuarias. Las carreras profesionales que tienen relación con lo que viene a ser la agronomía, forestales, también las ciencias agropecuarias, como mencionaba, utilizan el IICA 1 y el IICA 2 para realizar sus investigaciones. También seguramente han escuchado hablar del estilo Chicago. El estilo Chicago es más utilizado en las ciencias humanidades y también en las ciencias políticas y el derecho. Este es el estilo o estándar predominante en estas carreras profesionales. Chicago es un estado americano, ¿no? De ahí es lo que parte este tema. También hemos escuchado hablar seguramente del estilo Harvard. El estilo Harvard es utilizado más que nada en la universidad, obviamente, que da origen, y las carreras que obviamente más vislumbran esta temática vienen a ser las carreras de ciencias económicas, ciencias administrativas y ciencias contables. Son las carreras más ranqueadas obviamente en esta universidad. También hemos escuchado hablar de los ISOs. En este ejemplo, el ISO 690. Hay el ISO 691 y el ISO 692. Estos ISOs son más utilizados en las carreras de ingeniería. Me recuerdo de que hablamos bastante de esto en el mes de noviembre del año pasado con los 3 estándares. Luego también tenemos el estilo Vancouver, como es bien sabido, es propio de las ciencias médicas y de manera gradual se ha ido extendiendo a todas las ciencias de la salud, incluido las ciencias puras y algunas ciencias de la naturaleza. Y finalmente tenemos también el estándar del estilo APA. APA es la Asociación de Psicólogos Americanos. Comenzó con la psicología y de manera gradual se ha ido extendiendo a todas las ciencias sociales. Entonces, de todos estos estándares, podría yo todavía hacer un último. Maestros, colegas, a la fecha existen más de 140 estándares para realizar investigaciones a nivel mundial. De todos ellos, los más utilizados son los que estamos visualizando en el material. Y por ahí están las áreas del conocimiento, ¿no es cierto? Y por aquí están los estándares de escritura y redacción en el mismo. Por ahí podemos identificar lo que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, en ciencias utilizamos el Harvard. En química utilizamos el ASC. En muchas ingenierías utilizamos, por ejemplo, la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros de Electricistas y Electrónicos. Las investigaciones que se hacen en eléctrica, en electrónica y en sistemas utilizan más este estándar, ¿ven? Aquí también está el de humanidades, lo que hablamos hace un rato de Chicago. Y lo que también hablé acá, ¿ven? En medicina utilizamos el Vancouver.
En psicología utilizamos el APA, la última edición viene a ser la sexta. En física y en química utilizamos el AIP, en sociología utilizamos el ASA, y así podemos seguir ilustrando. Bueno, para nuestro caso, para nuestras casuísticas, lo que más se ha difundido en nuestro país son el estándar del APA y el estándar del Vancouver. Esto es lo que más se está difundiendo en nuestro país. Entonces podríamos decir de manera general que ambas organizaciones han publicado un manual para escritores, editores, estudiantes, educadores y profesionales. Aquí estamos, ¿no? Entre estudiantes y profesionales. ¿Para qué? Para hacer más efectiva la comunicación a nivel mundial. Esa es la finalidad. Este manual es una guía clara, dice, de estilo de escribir con un sistema sencillo de citas y referencias para hacer lo siguiente: investigaciones, reportes y artículos científicos. Nosotros lo vamos a ver desde la óptica de cómo realizar investigaciones y cómo realizar artículos científicos. Y de manera muy sucinta, puedo mencionarle que el APA está orientado ahora a las ciencias sociales. Podríamos decir a todas las carreras profesionales involucradas con las ciencias sociales. Comenzamos con la psicología, la educación, la historia, las carreras de administración, contabilidad, economía. Tenemos algunas ingenierías, ingeniería administrativa, por ejemplo, también ingeniería de sistemas está dentro de este estándar, las carreras de sociología, las carreras de antropología, el derecho también está ahí, y de repente me estoy olvidando de otras, ¿no? Pero todas las que pertenecen a las ciencias sociales está obviamente enmarcado en el APA. Y por otro lado, tenemos el estándar del Vancouver. Como tipifica acá, estas están orientadas específicamente a las ciencias naturales. Comenzamos con la medicina, con las carreras de ciencias de la salud, con las carreras de ingeniería y muchas ciencias puras, ¿no? Como es la biología, la física, la química. Entonces, de manera general, en esta parte ahora, vamos a hacer también un resumen de la metodología de la investigación científica. Colegas, hace un quinquenio un poco más, había mucha ambivalencia en cuanto al uso de los términos siguientes. Había mucha confusión cuando hablábamos de nivel de investigación, métodos de investigación, diseños de investigación y por ahí también los tipos de investigación. Es más, cada uno de los autores que nosotros conocemos en nuestro medio y a nivel mundial, hay veces lo confundían y utilizaban su propia clasificación. Quizás de todos ellos, el que enmarcaba un poco mejor era la clasificación que hacía Restituto Sierra Bravo. Él lo clasificaba según naturaleza, según su tipología, según su profundidad, según sus alcances, según su carácter y así sucesivamente. Esa quizás sea la clasificación más completa. Pero a nivel de estos estándares, tanto el APA como el Vancouver concluyen en este pequeño resumen. En las tipologías de la investigación solamente nos enmarcamos ahora en dos. Por ahí podemos decir que las primeras son las básicas y las segundas son las aplicadas. Dentro de las básicas también la denominan las puras o sustantivas o fundamentales. También he escuchado a otros autores que hablan de las teóricas o de las dogmáticas. Existen quizás más términos. Cada autor lo va a conceptualizar con su propia terminología. Y por otro lado tenemos a las investigaciones aplicadas o tecnológicas, también algunos le llaman las prácticas o empíricas. Entonces, entre ellos, la cuestión creo que no está en saber cuál es la discernición de ellos, pero lo que nosotros recomendamos cuando vamos a realizar nuestras investigaciones, que es que una vez que fundamentemos el porqué de la tipología, siempre hay que tomar como sustento a un autor, y en este caso un año de publicación que nos dará referencia del marco metodológico donde estamos enmarcándonos. Respecto al nivel de investigación, aquí sí casi no ha habido mucho cambio, mucha modificación, porque casi todos los libros de metodología de la investigación siempre nos han hablado de estos puntos, ¿no? El explicativo, el correlacional, el descriptivo y el exploratorio. Obviamente comenzando desde acá, ¿no? Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.
El doctor Roberto Hernández Sampieri, quien es el que obviamente habla bastante de estos términos, él, por ejemplo, en su libro no le llama niveles de investigación, él la denomina alcances de la investigación. Pero para nuestro entender vienen a ser términos que guardan mucha sinonimia. Entonces, las investigaciones en un primer momento, según estos estudiosos, comienzan a ser exploratorios. ¿Cuándo decimos que un estudio es exploratorio? Cuando se efectúa sobre un tema u objeto desconocido, y subrayamos esta palabrita, ¿no? O poco estudiado. Esa es la principal terminología. Luego un poquito más ahí dice las investigaciones descriptivas. Estas investigaciones describen los datos y características de una población u objeto de estudio tal y como son. Eso es un ejemplo de las investigaciones descriptivas. Luego tenemos las investigaciones correlacionales, que tienen como principal finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Obviamente en estas tres primeras solamente se habla de variables 1, variables 2, variables 3 y así sucesivamente. Recién en la categoría de investigación explicativa, muchos lo entienden más como las experimentales, aquí se habla de una variable causa y de una variable efecto. La variable causa es la variable independiente y la variable efecto es la variable dependiente. Entonces, nos embarcamos en estos niveles y de acá también nos surge una interrogante. En su oportunidad, ustedes han sido copartícipes de que el doctor Roberto Hernández Sampieri, el año 2014, si mal no recuerdo, estuvo aquí en nuestra universidad. Y justamente en alguna oportunidad, y en parte de su libro también está la respuesta a este interrogante. La pregunta es, ¿y cuál de estos 4 niveles de investigación que están aquí presentes es el mejor? En alguna oportunidad eso le preguntaron al doctor. Y obviamente la mayoría de los que estábamos presentes en esas conferencias pensábamos que una de ellas nos iba a precisar el mencionado conferencista. Sin embargo, la respuesta fue categórica. El doctor Roberto Hernández mencionó que los 4 niveles eran los mejores. No podemos decir de que el explicativo es mejor que el correlacional y este mejor que el descriptivo. No es cierto eso. En todos los niveles se pueden hacer investigaciones, solamente depende del enfoque, concepción o la escuela o carrera o mención de maestría o doctorado que estemos realizando. Pero en todos los niveles se puede realizar investigaciones. Muy bien. Ahora, el APA también, aparte de un sistema de referencias y un sistema de citas, tiene la parte metodológica, aunque esta información esté en inglés. Entonces, en este manual que está en inglés, nos da unas formas de cómo redactar los problemas, objetivos e hipótesis de investigación. Entonces, a esos alcances es lo que vamos a trabajar ahora nosotros. Y justamente les voy a comenzar mostrando esta primera parte. En esta primera parte dice cómo operativizar la formulación de los problemas de investigación. Nosotros vamos a ver esta primera situación problemática en el nivel exploratorio, descriptivo y correlacional. Lo que ustedes están viendo acá de color azul son las palabras claves de cómo se formulan los problemas de investigación. Muy bien, nosotros sabemos que todos los problemas de investigación se deben formular de manera interrogativa, pero también hay problemas que se pueden enunciar de manera afirmativa, pero esto es lo más común, deben estar enunciados entre interrogantes. Entonces, ¿cómo comienza el enunciado? Estas son las formas más comunes que tenemos, esto obviamente en base a la revisión de antecedentes que hemos encontrado en los repositorios de tesis digitales a nivel mundial. Entonces, estos primeros, que son los 5, son ejemplos de investigaciones exploratorias y descriptivas. Por ejemplo, dice, ¿qué es la globalización del conocimiento? Sería mi primer ejemplo. En los puntos suspensivos estoy precisando la variable que voy a investigar. Segundo ejemplo, ¿cómo se viene dando la educación inclusiva? Podría ser mi ejemplo de una variable de estudio. O cómo se viene dando el tratado de libre comercio en tal lugar, en tal ciudad, en tal contexto. Entonces yo voy a precisar en los puntos suspensivos mi variable de estudio.
¿Cuáles son las características de? Igualito, ¿no? Voy a precisar acá qué variable voy a investigar. ¿Cuáles son los niveles de? ¿Cómo ha venido dándose? Estos 5 primeros ejemplos son ejemplos en el nivel exploratorio y descriptivo. Luego, las que tenemos por acá son ejemplos de investigaciones correlacionales. Las investigaciones exploratorias y descriptivas pueden ser univariables o multivariables. En cambio, cuando yo trabajo ya una investigación correlacional, necesariamente debe haber mínimamente 2 variables de estudio. Mínimamente 2. Puede haber 3 o más. Las casuísticas más sencillas son estas, ¿no? ¿Qué relación existe entre? Aquí precisaré qué variables voy a correlacionar, ¿no? Pero no es la única forma, ¿ven? También tengo cuál es la relación que se da entre. Ahí precisaré las variables de estudio. ¿De qué manera se relaciona? Esta es una tercera forma. Entendiendo siempre que las investigaciones correlacionales son las no causales. Pero ojo, también existen literaturas donde precisan que las correlacionales también puede ver las causales. Siempre citemos la fuente para discernir estos términos. Y finalmente, en el nivel explicativo, también yo tengo prediseñado las formas más comunes de enunciar una investigación. Quizás en este punto cada uno de ustedes se recuerde cómo ha enunciado su problema de investigación cuando estuvo haciendo una investigación o su tesis. Yo sé que a muchos de ustedes ahorita se les viene a la memoria algunas de estas terminologías utilizadas en su problema de investigación. Los más comunes, ¿no? ¿Qué efectos produce? ¿De qué manera influye? ¿En qué medida favorece? ¿Cuál es la influencia? Estos son los más comunes que he encontrado. ¿Cuáles serían los resultados? ¿Cuáles serían los efectos? ¿En qué grado favorece? ¿Cuáles serían los factores? Y todavía puede haber más. Estas son las 9 más utilizadas para formular un problema de investigación. Ahora, nosotros, en estas 2 diapositivas que estamos viendo, lo que está de color azul, nosotros le llamamos las palabras claves. Ahora, siguiendo el estándar, me dice de que para que un problema de investigación esté bien redactado, el investigador debería considerar 8 elementos verificables para el mismo. También le podemos llamar componentes verificables. ¿Cuáles son esos componentes? Lo que visualizamos, ¿ve? Primero viene la pregunta clave. ¿Y cuál es la pregunta clave? Estas 2 diapositivas anteriores. Y justo están de color azul. Entonces, ya tengo mis preguntas claves. Por tratarse un ejemplo de una investigación explicativa, que también le conocemos con el nombre de experimental, yo debo precisar también la variable independiente. También debe tener un enlace o relacionante entre las variables, ¿no? Porque el 4 viene a ser la variable dependiente. ¿Ve? Entre la independiente y la dependiente debe estar el enlace o relacionante. También debo precisar la muestra y población, el ámbito organizacional, el ámbito geográfico y finalmente el aspecto temporal. Entonces, teniendo en cuenta estos 8 componentes, vamos a visualizar nuestro primer ejemplo. Bueno, por cuestiones de didáctica, lo he tratado de manejar con colores y con números. En el ejemplo número 1, mi pregunta dice, ¿de qué manera? Para mí ese 1, ¿de qué manera? Viene a ser mi pregunta clave, ¿ve? Mi variable independiente viene a ser un programa experimental al cual se le ha denominado vida, mi variable independiente. Mi enlace o relacionante es la terminología influye. Esto es relativo, también puedo cambiarle por otra terminología, ¿no? Favorece, mejora, puedo encontrar otro sinónimo más adecuado. Mi variable dependiente viene a ser la sostenibilidad ambiental. Mi muestra o población, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Ámbito organizacional, estos estudiantes de esta facultad pertenecen a la Universidad Ricardo Palma. Ámbito geográfico, esta universidad se encuentra ubicada en la ciudad de Lima. Y finalmente, ¿cuándo realicé mi investigación o cuándo pretendo realizarlo? Factor temporal, en el año 2017. Como podemos visualizar, colegas, este primer modelo de ejemplo que estoy proponiendo
tiene los 8 elementos verificables que me exige el estándar. Bueno, voy a mostrarles varios ejemplos. Este segundo lo voy a hacer un poco ya más rápido. Dice, ¿de qué manera la auditoría de gestión influye en la evaluación del desempeño profesional en los trabajadores del gobierno local de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, Huancayo, en el año 2017? Bueno, los ejemplos van a depender de la carrera o profesión en el que yo esté enmarcado. Tengo un tercero, esto es en el campo de la educación. ¿De qué manera la estrategia didáctica solución de problemas favorece el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 5º grado de la institución educativa Mariscal Castilla de Huancayo en el año 2017? Igual, ¿no? Tiene sus 8 componentes verificables. Tengo uno que hemos trabajado en la maestría de seguridad y salud ocupacional. Igualito, ¿eh? Mi pregunta clave ahora es, ¿cuál es la influencia, mi variable independiente, de la implementación del sistema OSHA 18001? ¿Cuál es mi nexo? La palabra en. ¿Cuál es mi variable dependiente? La seguridad y salud ocupacional. ¿Cuál es mi muestra? Los trabajadores. Ámbito organizacional, la empresa minera Dubás SRL. Ámbito geográfico, esto queda en la región, y este es el espacio temporal donde, según Campbell y Stanley, se realizará nuestra investigación en más de un año, ¿ven? 2016 al 2017. Bueno, ahora vamos a pasar a los ejemplos de investigaciones correlacionales. En los ejemplos anteriores ustedes podían visualizar variable independiente y variable dependiente. Ahora en las correlacionales ya no hablamos de independiente ni de dependiente, ¿ven? Ahora estamos viendo variable 1 y variable 2. La pregunta clave entonces, muy similar a lo que ya tenemos en la sintaxis, dice, ¿qué relación existe entre mi variable 1, el signo de Bourneau? El enlace o nexo ahora es el término conjuntivo y. Mi variable 2 viene a ser la gestión educativa, la muestra población vienen a ser los docentes y administrativos, ámbito organizacional, la institución educativa José Carlos Mariátegui, ámbito geográfico, la ciudad de Doroya, año 2017. Luego, tenemos un ejemplo sexto, también es una correlacional. Dice, ¿qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el personal docente y administrativo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San de Lima en el periodo 2017? También muy conocidas las variables. Ejemplo número 7. ¿De qué manera las habilidades sociales se relacionan con la estabilidad emocional en los estudiantes de las instituciones educativas secundarias públicas de la provincia de Jauja, de igual manera en el periodo 2017? Todos los ejemplos que les estoy mostrando, colegas, es ejemplos de problemas generales de investigación. Vamos al número 8. ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes de nivel secundario de la institución educativa San Ramón de Tarma en el año 2017? También ven. Ejemplo número 9. ¿De qué manera se relacionan los estilos de liderazgo con el desempeño laboral en el personal docente y administrativo de las instituciones educativas secundarias públicas de la provincia de Coronel Portillo de Ucayali, de igual manera en el periodo 2017? A ver, creo que tengo 13 modelos. ¿De qué manera se relaciona la gestión del talento humano con la satisfacción laboral en el personal docente y administrativo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santa María de Arequipa en el periodo respectivo? Obviamente acá debe ser 2018. Ahora, tengo un ejemplo relacionado a estomatología. Por ahí algunos estudiantes me solicitaron, ¿no? Dice, ¿cuál es la relación que existe entre la masticación de la hoja de coca y la aparición de las enfermedades periodentales en las madres del Club de Madres Virgen del Pilar del distrito de Huayucachi, Huancayo, en este periodo de tiempo? Bueno, son ejemplos de investigaciones correlacionales. Ahora vamos a ver también ejemplos de investigaciones descriptivas. Las descriptivas, dependiendo del número de variables que tengan, pueden ser univariable o multivariables,
pueden también depender su número de componentes. En este caso, como es univariable, el ejemplo es el siguiente. Pregunta clave: ¿cuáles son los niveles predominantes de mi variable 1, la conciencia ambiental, muestra población, los estudiantes, ámbito organizacional, la Universidad del Santa, ámbito geográfico Chimbote y tiempo 2017? Tengo un ejemplo más de una descriptiva, también es univariable. Esto es de educación inicial. Dice, ¿ve? ¿Cuál es el nivel predominante del desarrollo perceptivo motor en los niños y niñas de 5 años de edad en las instituciones educativas del nivel inicial de las comunidades shitivas de Yarinacocha en este periodo de tiempo? Entonces, colegas, una vez más, he tratado de mostrar múltiples ejemplos de problemas generales de investigación. Ahora vamos a pasar a la especificidad. ¿Cómo se redactan los problemas específicos según estos estándares? Bueno, en el problema general no tenemos ningún problema, ¿no? Es variable X con variable Y. O sea, esto es el problema general, lo que está de azul con lo que está de azul. La pregunta es entonces, ¿y cómo se formulan los problemas específicos? El estándar me dice lo siguiente: si de esta variable número 1 yo tengo 3 dimensiones y de esta otra variable yo tengo 4 dimensiones, los específicos deben darse de la siguiente manera. La dimensión primera, miren, ve, lo asocio con las dimensiones de la segunda variable. Ahora me toca el segundo, hago lo mismo y finalmente hago el tercero. ¿Ve? El tercero también con cada una de ellas. Si en esta variable yo tenía 3 dimensiones y en mi segunda variable tenía 4 dimensiones, el número total de problemas específicos será 12. 3 por 4, 12. Bueno, a partir del año 2011 para adelante, en muchas universidades del país ya se han estado llevando a cabo estos modelos. En los antecedentes que ustedes van a buscar de investigaciones de este último periodo, de igual manera, van a encontrar sistematizado ya esta tipología. Pero cuando recién salió este modelo, muchos se preguntaron en el país, ¿y cómo se podría hacer para que obviamente nos adaptemos? Porque, imagínense, no tenía un general y en este ejemplo 12 específicos. Cuando ustedes comenzaron a buscar antecedentes de las investigaciones específicas, van a darse cuenta de que no todas las investigaciones tenían este cruce de todos contra todos. ¿Qué es lo que se solía hacer? A eso algunas universidades lo tomaron como un modelo de adaptación. ¿Cuál era la adaptación? La adaptación era esta, ¿ven? No hacían el cruce de todas las dimensiones con todas las dimensiones, sino hacían variable con dimensiones, o si no hacían dimensiones con variable. O sea, teníamos 2 caminos para realizar los específicos. Pero colegas, esto también ya lo discernimos en algunas universidades a nivel del país. Esto, de todas maneras, tiene un sesgo metodológico y tiene un sesgo estadístico. Porque esta es una variable y para mí las dimensiones vienen a ser subvariables. Entonces, estadísticamente no puedo correlacionar una variable con dimensiones y tampoco dimensiones con variable. Pero eso es nuestro contexto actual y muchas de las investigaciones en nuestro país han estado llevándose a cabo de esta manera. Y quizás por ahí algún metodólogo peruano también rescató e hizo esta crítica a este modelo. ¿Por qué muchas de nuestras investigaciones que se realizan en nuestro país no terminan en una publicación en una revista indexada? Justamente porque la parte metodológica lo están trabajando con una adaptación. Quizás sea una de las respuestas. ¿Por qué? Porque lo correcto era hacer esta. Este es lo correcto. Entonces, estamos en un proceso de adaptación, de cambio. Estos modelos adaptativos se utilizaban hasta el año 2012, 13, 14, pero a esta altura ya creo que toditos deberíamos concientizarnos y hacer este cruce de todas las dimensiones con todas las dimensiones. Bueno, sin no más llegar adelante, aquí tengo un ejemplo que es obviamente el resultado de nuestro objetivo del milenio número 7 que mencioné hace un rato. Si mi variable independiente era el programa experimental vida, para yo determinar las dimensiones del mismo,
yo tenía que tipificar muy bien claramente cuál es el sustento del autor y el año para saber sus dimensiones. Entonces, esta variable de estudio, según Walter Peñalosa Ramela, tiene un libro del año 2003 y 2005 que es Currículum Integral, me dice que todo programa experimental en una investigación debiera tener estos tres componentes que para nosotros van a ser las dimensiones. Y por otro lado tengo mi variable dependiente, que son las actitudes hacia la sostenibilidad ambiental, que según la Agenda 21 tiene 4 dimensiones: la ambiental, la social, la económica y la política. Entonces, ¿cómo determino mis dimensiones? Mis dimensiones necesariamente deben tener un soporte teórico. ¿Por qué? Porque una misma variable de estudio, pero con diferente sustento teórico, puede considerar diferentes dimensiones. Y eso lo sabemos nosotros. La variable liderazgo directivo, según la percepción de Stoner, según la percepción de Chiavenato, según la percepción de Robin Stipe, del mismo David Fishman, tienen diferentes dimensiones. Por eso siempre mis variables, cuando voy a determinar sus dimensiones, debo precisar el autor y el año a quién obedece esas dimensiones. Bueno, para avanzar, mi variable independiente con mi variable dependiente hacen mi problema general, ya lo sabemos. Para mis específicos podría ser esta opción: variable con dimensiones. Algo más que quiero reforzar en esta parte: cuando uno hace una investigación, vamos a llamarlo correlacional, las dos variables se miden. Por lo tanto, puedo hacer este cruce de acá, ¿ves? Variable con dimensiones o dimensiones con variable. ¿Por qué? Porque las dos variables se miden. Eso es un estudio correlacional. En cambio, en el ejemplo que estoy mostrando, esto es propio de una investigación explicativa. Y en las explicativas, la variable independiente no se mide. La variable independiente se manipula, se ejecuta, se desarrolla. La que se mide en dos momentos o más es la variable dependiente. Esta sí es la que se mide. Como esta es la que se mide, esta es la que tiene dimensiones y por eso podemos particionarla así, ¿no? La variable independiente con cada una de estas dimensiones. O sea, en un modelo experimental no podría ser dimensiones con variable. ¿Por qué? Porque el programa experimental yo no lo podría particionar. Eso obviamente lo sustentan muchos metodólogos, principalmente en Lima, Carlos Barriga, que es un exponente de la Universidad de San Marcos. Bueno, la fuente está ahí. Entonces, para mi criterio, estoy asumiendo variable con variable en mi general y para mis específicos estoy tomando esto, ¿no? Mi variable experimental con cada una de estas dimensiones. Entonces, teniendo en cuenta eso, mi investigación quedaría de la siguiente manera. Problema general: ¿de qué manera el programa experimental vida influirá en la sostenibilidad ambiental en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima en el año 2017? Eso viene a ser mi problema general. ¿Y cuáles serían mis específicos? Para los específicos voy a tener en cuenta las dimensiones. Y ahí están. ¿De qué manera el programa experimental vida influirá en la dimensión ambiental? Todo lo demás igualito. El siguiente: ¿de qué manera mi variable independiente influirá en la dimensión social? Todo lo demás igualito. El tercero: ¿de qué manera mi variable independiente influirá en la dimensión económica? Y todo lo demás igualito. Y finalmente, ¿de qué manera el programa experimental influirá en la dimensión política? Y todo lo demás igualito. Bueno, son algunos estándares que algunas universidades, también vecinas a nuestra región, universidades de Colombia, universidades del Ecuador y de Bolivia, ya lo están utilizando como estándares. Bueno, pasamos ahora a los objetivos. Generalmente los objetivos están enmarcados en terminologías de verbos, pero en infinitivo presente. Entonces, también existe una taxonomía, hay muchas clasificaciones que la suelen hacer, y los más adecuados es lo que hemos tratado de acomodar, ¿ves? Si mi problema era, ¿qué es X? X obviamente es mi variable de estudio, ¿no? Mi objetivo sería identificar ese X. Si mi problema era cómo se viene dando ese X, mi objetivo sería describir ese X. Si mi problema era
¿Cuáles son las características de, ¿no es cierto? Acá está mi variable de estudio. Mi objetivo sería caracterizar esa variable. Y así sucesivamente comienzo a tallar. Y cuando me quedo acá en las correlacionales sería, ¿y qué relación existe entre la variable X y la variable Y? Mi objetivo sería determinar la relación que existe entre la variable X y la variable Y. En la literatura que se ha buscado sobre metodologías de investigación, en las correlacionales también puede utilizar el término establecer como término de objetivo general, establecer. Pero también en la literatura hemos visto que se utiliza el término determinar. En el nivel explicativo también hay alguna variación. Si mi problema es qué efectos produce la variable X en la variable Y en tal lugar, en tal espacio, en tal tiempo, mi objetivo sería determinar los efectos de X en Y. Si acá era de qué manera influye, acá es determinar la influencia. Si acá dice en qué grado favorece, acá es determinar en qué grado favorece. También acá los metodólogos sugieren que si es un explicativo, en vez del término determinar, se puede utilizar el término demostrar. Son algunos términos muy utilizados y eso lo vemos en los antecedentes de las investigaciones que solemos desarrollar. Al ejemplo que estamos viendo, en este caso el objetivo es determinar la influencia del programa experimental LIDA en la sostenibilidad ambiental, puntos suspensivos. Mis específicos, determinar la influencia de la variable independiente en la dimensión ambiental, todo lo demás es igual. El siguiente, determinar la influencia de la variable independiente en la dimensión social. El tercero, en la dimensión económica, y el cuarto, en la dimensión política. Ahí están las 4 dimensiones que me exige, obviamente, mi variable dependiente como estándar. Ahora, colegas, vamos a pasar a la parte de las hipótesis. En esta parte, quiero vislumbrar estas 4 primeras. 5, ¿no? Estos primeros 5 son ejemplos de investigaciones exploratorias y descriptivas. Y como tipifican acá, dice hipótesis, no requiere, no requiere, no requiere. Algunos metodólogos confunden con este término. El término correcto efectivamente es no requiere. No es que no tenga, simplemente no requiere porque para impedir o contrastar, nosotros debemos recurrir a la estadística inferencial. Nosotros le ponemos no requiere porque su demostración solamente involucraría el nivel descriptivo, por eso decimos no requiere, no es que no tenga, simplemente no requiere. ¿Y desde dónde sí existen las hipótesis de investigación? Desde los modelos correlacionales. Entonces, si mi problema era ¿qué relación existe entre la variable X y la variable Y en tal lugar, en tal espacio, en tal tiempo? Mi hipótesis será existe una relación directa y significativa entre dicha variable y la otra variable en tal lugar, en tal espacio, tal tiempo. Como sintaxis. Nuevamente, donde esté X, nuestra otra variable, donde esté Y, la otra variable. Y como ejemplo de investigaciones explicativas, también tenemos la sintaxis, ¿no? Si mi problema era ¿qué efectos produce X en la variable Y en tal espacio, tal tiempo? La hipótesis me dice de que la variable X produce efectos significativos en la variable Y, puntos suspensivos. Algo que debe quedar bien claro, colegas. ¿De dónde se formulan las hipótesis? Las hipótesis deben responder al problema de investigación. Una pregunta bien habitual también es ¿y de dónde salen las conclusiones en una investigación? A ver, ya lo escuché por ahí, ¿no? Las conclusiones se derivan de los objetivos en una investigación. Metodológicamente ese es el camino. Entonces, teniendo en cuenta este criterio, también seguimos con el ejemplo. Mi hipótesis general dice, el programa experimental LIDA influirá favorable y significativamente en la sostenibilidad ambiental, puntos suspensivos. Para mis específicos, sigo trabajando con ese cruce de dimensiones. Sería, a ver, mi variable independiente influirá favorable y significativamente en la dimensión ambiental. El segundo, en la dimensión social. El tercero, en la dimensión económica. Y el cuarto, en la dimensión política. Metodológicamente ya está bien estructurado mi investigación en lo que es problema, objetivo e hipótesis. Ahora, de manera resumida, vamos a ver lo que vienen a ser los diseños de investigación. Como les mencioné hace un momentito,
Los niveles vienen a ser el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Y como pueden visualizar acá, en estas dos primeras, dice, no se establecen, pero sí se pueden formular, pero a manera de conjeturas. Y a nivel descriptivo, no es que no tenga o no se pueda formular, sino se puede plantear, pero solamente a manera de objetivos. ¿Ve? Por eso les decía, no requiere la formulación. En cambio, a nivel correlacional, sí tenemos las diferencias de grupos, pero sin atribuir causalidad, que ese es propio de los explicativos. ¿Ven? Acá sí tenemos diferencia de grupos atribuyendo la causalidad y acá los causales propiamente dichos. Ahora vamos a compartir con ustedes los diseños de investigación más utilizados en el medio. Por ahí comenzamos desde los exploratorios y descriptivos, y esto lo hemos visto a veces hasta el cansancio en muchas de nuestras investigaciones preliminares que solemos realizar. A este diseño se le conoce con el nombre de descriptivo simple, o también conocido como el MO. M es la muestra y la O es la observación. Este es uno de los más utilizados. Este segundo ha sido tomado como fuente del libro del doctor Hugo Sánchez Carlesi en su libro del año 2006. Bueno, M es la muestra, O1 es la variable en el modelo independiente, O2 es la variable dependiente, R la relación entre las dos variables. A este diseño también le suelen llamar el diseño no experimental transversal. Esa es la otra denominación que se le da. Pero fíjense bien, el libro del doctor Hugo Sánchez Carlesi data del año 2006. Para ser más exactos, hace 11 años aproximadamente. Hace 11 años todavía se tenía este pequeño error. Bueno, al O1 le solíamos llamar variable independiente y al O2 variable dependiente. Eso ahora, 2017, ya no cabe ninguna duda. ¿Cuál es el verdadero diseño que utilizamos? Esta de acá, ¿ven? O1 es la variable 1, O2 es la variable 2. Y es más, como ahora ya tenemos de repente más herramientas informáticas, estos ya no son simples líneas, ahora son inclusive flechitas. Entonces, es más, los últimos libros que hemos versado sobre investigación, a este diseño le han aumentado una palabrita más que se le denomina ahora simple. ¿Por qué simple? Porque solamente estoy correlacionando dos variables de estudio. Si yo estaría correlacionando más de dos, recibe el nombre de descriptivo correlacional múltiple, o si no, descriptivo correlacional compuesto. ¿Ven? Tenemos 1, 2 y 3 variables de estudio. Uno de los diseños más utilizados por nosotros en todos nuestros medios, podemos recordarnos quizás, es este diseño, el cuasi experimental con dos grupos no equivalentes, con pretest y posttest. Necesariamente para comenzar una investigación tengo que tener dos grupos. Aplico mi prueba de entrada a los dos grupos y por un periodo de tiempo, según Kaplan y Stanley, solamente en el grupo experimental realizo la manipulación de mi variable independiente. Y después de un periodo de tiempo establecido, vuelvo a aplicar en los dos grupos mi prueba de salida o posttest. Esto es uno de los diseños más utilizados y generalmente utiliza un muestreo no probabilístico. Pero ¿cuál es la particularidad? Yo necesito tener los dos grupos no equivalentes. Una pequeña modificación de este diseño es cuando se tiene un solo grupo, es el diseño preexperimental. En el preexperimental se tiene un solo grupo, se tiene la prueba de entrada, la manipulación de la variable independiente y luego la prueba de salida. Estadísticamente acá no tengo con quién comparar para ver mis resultados, entonces la única posibilidad es comparar el O2 con el O1. Es la única posibilidad que tengo. ¿Tiene limitaciones? Tiene limitaciones, pero es aceptado cuando solamente tengo un solo grupo en mi investigación. Una pequeña modificación de estos dos anteriores es la que presentamos a continuación. El diseño general es el cuasi experimental y el específico es el cuasi experimental de 4 grupos del doctor Solomon. ¿Cuál es la variación acá? Que yo debo tener 4 grupos, 2 experimentales y 2 controles o 2 testigos. En el primer y segundo caso se aplica la prueba de entrada.
En el primero y en el tercero, que son los experimentales, la manipulación de la variable independiente. Pero eso sí, a los 4 grupos tengo que aplicarle la prueba de salida. Esto es bastante utilizado en las ciencias sociales. Ahora, tenemos los diseños factoriales. Hasta este punto, hemos estado viendo que yo tenía solamente una variable independiente y una variable dependiente. Pero cuando yo hablo de diseños factoriales ya cambia este fenómeno. Aquí yo estoy hablando, para comenzar, ¿no?, en el diseño factorial simple de 2×2, que yo tengo 2 variables independientes y 2 dependientes. En el segundo caso, tengo 3 variables independientes y 3 dependientes. Esos son los diseños factoriales. Y las contrastaciones de hipótesis lo trabajamos a nivel del análisis de factores y el análisis de cofactores, más conocido también como la covarianza. Entonces requiere un trabajo más exhaustivo dentro del proceso metodológico. Ahora bien, teniendo en cuenta este criterio, también existe el experimental puro. Es diferente al cuasi experimental. Tendrá quizás la misma connotación, ¿ves? 2 grupos, prueba de entrada, manipulación de la variable independiente y las pruebas de salidas. Pero ¿cuál es la particularidad del experimental puro? Que en este caso el muestreo se trabaja de manera probabilística, cosa que el cuasi es no probabilístico. Entonces, esto es propio de las ciencias naturales, de las ciencias puras como es la biología, la física y la química. Bueno, colegas, ahora de manera muy resumida voy a ilustrarles y cómo se formula una investigación ya teniendo en cuenta todo este parámetro, pero lo voy a hacer teniendo en cuenta el manual del APA en su 6ª edición. La 2010 es la de citas y referencias y la de 2011 es la metodológica. Entonces, lo que voy a mostrarles a continuación no es un aporte del quien está hablando. Esto es un aporte del estándar APA 2011 y por ahí ustedes recordarán lo siguiente. Ustedes cuando eran estudiantes o también cuando enseñaban la cátedra respectiva, se habrán dado cuenta que a veces cada profesor o cada universidad tiene su propio esquema de matriz de consistencia, su propio modelito, ¿no? A veces aparece acá otra columna más, acá aparecen inclusive, yo he visto hasta indicadores, etcétera, etcétera. Pero cada entidad tiene su propio esquema. Lo que yo voy a compartir con ustedes es lo que el APA en la 6ª edición del año 2011, el APA metodológico, nos ilustra este esquema. ¿Qué nos dice? Que todo modelo debe tener un problema general y problemas específicos. Debe tener un objetivo general y objetivos específicos. Debe tener en el marco teórico la revisión de antecedentes y la revisión de un marco teórico referencial. También debe tener una hipótesis general e hipótesis específicas. Debe precisar la variable con sus dimensiones en los 2 casos y finalmente debe tener una metodología. Eso es lo que debe estipular. Entonces, vuelvo a repetir, colegas, este modelo no es propiedad del que está hablando, sino es del APA. Lo que sí podríamos decir es de que los numeritos que ustedes visualizan del 1 al 5, eso sí es un aporte del que está obviamente delante de ustedes. ¿Por qué le he puesto los numeritos? Porque según mi criterio y según la experiencia que he ido ganando en este último periodo, percibo de que lo primero que uno debe hacer cuando hace una investigación es formular su problema general, su objetivo general y la hipótesis general. Eso es lo primero que debe hacer. Segundo, una vez que ya sé cuál es mi problema, objetivo e hipótesis, obviamente está identificado mis variables de estudio, el segundo paso debe ser identificar el marco teórico referencial. Debo buscar antecedentes sobre el mismo y toda la información necesaria como marco teórico referencial para comprender y entender a mis variables de estudio. Una vez que he hecho eso, el tercer paso viene a ser identificar a las variables con sus respectivas dimensiones. ¿Y de dónde voy a sacar estas variables y dimensiones? Eso sale efectivamente del marco teórico referencial, o si no también de los antecedentes. Y una vez que ya tengo mis variables y dimensiones, recién puedo hablar de los específicos. ¿Ven? Por eso le he puesto la numeración 4.
Y finalmente, concluiré con la parte metodológica, al cual estoy dando el número 5. Comencemos entonces por la primera parte. Los números unos ya lo he visualizado en las diapositivas anteriores. Ahí está, ¿ven? Dice acá, ¿de qué manera el programa Experimental Vida influirá en la sostenibilidad ambiental? Puntos suspensivos. En el segundo, determinar la influencia del programa Experimental Vida en la sostenibilidad ambiental, puntos suspensivos. Y la hipótesis, el programa Experimental Vida influye favorable y significativamente en la sostenibilidad ambiental, puntos suspensivos. Tengo mi problema, mi objetivo y mi hipótesis. ¿Cuál era el número 2? El número 2 era la revisión del marco teórico referencial. ¿Qué es lo que yo debo considerar entonces? Bueno, en el material adicional que voy a compartir con ustedes, el estándar me dice ahora lo siguiente. Cuando yo voy a realizar una investigación dependiendo del nivel y contexto, me dice el estándar que yo debo partir mínimamente de 30 antecedentes. Es más, ahora, por ejemplo, en las universidades, yo he visto en los esquemas de informes y plan de tesis que nos dicen que hay que buscar antecedentes locales, regionales, nacionales e internacionales. Según esta estandarización, el conocimiento ya no tiene fronteras. Yo no puedo ya discernir si el antecedente es local o nacional o mundial. Entonces simplemente me dicen antecedentes. Pero es bien claro, me dice 30 antecedentes mínimamente. Teniendo en cuenta entonces ese criterio, el mismo APA también me dice de que es sugerible considerar unos 5 o 6 en la matriz de consistencia. ¿Por qué? Porque la matriz de consistencia en su conjunto es una hoja o 2 o 3 hojas, no es más. Entonces yo no puedo dar el lujo de considerar las 30 en esta parte de acá. Entonces, como ejemplo ilustrativo, estoy considerando acá a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras investigaciones en el país lo exigen. Por un lado las nacionales, por otro lado las internacionales. Dentro de las nacionales, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en este año estoy considerando a un profesional muy reconocidísimo en esta región, el doctor Luis Alberto Yarlequé. Este profesional realizó la investigación Programa PACA para desarrollar actitudes hacia la conservación del ambiente en estudiantes de educación secundaria del centro del Perú. Y así, ¿no? Tengo acá también en esta misma universidad López, evaluación técnica integral para el desarrollo sostenido del turismo en el Nevado del Huaytapallana. A nivel internacional, en el Instituto Nacional del Gobierno de Navarra en España, Yosu Urdaiz hace la investigación Indicadores de Desarrollo Sostenible, la situación de Navarra. En la Universidad de Córdoba, en este mismo país, Carlos González, medición del desarrollo sostenible a través de índices sintéticos, diseño y aplicación para la Unión Europea. Y finalmente tengo en la Universidad de Málaga, Castro Bonaño, indicadores de desarrollo sostenible urbano, la aplicación para Andalucía, un estado español. Estoy ilustrando unos antecedentes que tienen estrecha vinculación con las variables de estudio que estoy planteando en mi futura investigación. Luego paso a mi marco teórico referencial. En esta parte de acá, colegas, estoy precisando solamente como títulos y subtítulos de lo que yo desarrollaría en una futura investigación. Solamente estoy considerando, vuelvo a repetir, títulos y subtítulos. Es como un compendio, un índice, pero sin números. Ahora, la pregunta es, ¿y qué cosa es lo que yo debo considerar en este marco teórico referencial? El APA es bien concreto, colegas. Solamente 3 cosas. De mi variable independiente yo debo comenzar con la definición de la misma. ¿Qué es la variable independiente? Y luego, sus dimensiones. Las dimensiones no pueden faltar. Y tercero, la teoría que lo sustenta. La teoría vamos a llamarlo opcional, porque no todas las variables que investigamos tienen teorías. No todas tienen teorías. Justamente estamos investigando para que todas tengan, ¿no es cierto? Entre comillas. Entonces, eso debe hacerse de la primera variable y lo mismo de la segunda variable. De la segunda variable de estudio también debo tener su definición, sus dimensiones y nuevamente la teoría. Vuelvo a repetir, la teoría es opcional. Esa información de variable, dimensiones y teoría es fundamental, no debe faltar en esta parte. Eso es imprescindible.
Todo lo demás que se pueda añadir como historia, evolución, características, ventajas, desventajas, etcétera, etcétera, de las variables de estudio, es información complementaria. ¿Ya? Entonces, variable, dimensiones y teoría, eso sí es fundamental, no debe faltar. Muy bien, en el ejemplo estoy viendo como dimensiones de las actitudes, ¿ve? La teoría de las actitudes, luego veo lo que es la variable dependiente, hablo de sus dimensiones, sus indicadores, y ahí termina mi marco teórico referencial. Muy bien, colegas. Ahora me voy pasando por aquí. Recuérdense ustedes, el paso número 3 era la identificación de las variables y dimensiones. Ustedes se preguntarán, a veces le ha pasado esto, los estudiantes preguntan, profesor, ¿y por qué buscamos antecedentes? ¿Por qué buscamos el marco teórico referencial? En el modelo que les voy a dar en un momento, todavía me dice el estándar que yo debo partir de 30 investigaciones. Los estudiantes también dicen, ¿por qué 30 todavía? La respuesta está acá. Cuando yo voy ahora a visualizar mi variable con mis dimensiones, esto dice, yo debo partir principalmente de los antecedentes. O sea, ¿dónde identifico las dimensiones de mi variable? En la revisión de antecedentes. Para eso se utiliza. En el modelo que estoy trabajando, dice, el programa experimental está sustentado en Walter Peñalosa Ramela y tiene 3 dimensiones. ¿De dónde lo encontré esto? Justamente en la investigación de Luis Alberto Yarlequé, quien menciona que el programa PACA o todo programa experimental debe tener este sustento de Walter Peñalosa Ramela con sus dimensiones respectivas. Entonces ustedes van visualizando, ¿dónde encontré esta variable con sus dimensiones? En mis antecedentes. Lo mismo sucede en la segunda variable. Actitudes hacia la sociedad ambiental, según la Agenda 21, estas son sus dimensiones. Pero ¿dónde le encontré esto? En esta investigación de López. Evaluación técnica integral para el desarrollo sostenido. Esta variable, en esta investigación, tenía estas dimensiones. Entonces, justamente visualicen ustedes de dónde se encontraron estas variables y dimensiones en estas investigaciones que son los antecedentes. Ahora, ¿qué pasa si por más que yo busco las variables y dimensiones no lo encuentro en este marco teórico que son de los antecedentes? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo busco las variables y dimensiones en los antecedentes, efectivamente lo voy a encontrar con ese término de dimensiones. O sea, en los antecedentes siempre lo voy a encontrar como dimensiones. Entendiendo que las dimensiones pueden ser también denominados subvariables o categorías. Pero ¿qué pasa, les decía, si aquí yo no encuentro mis dimensiones? Entonces el siguiente paso es ir acá, al marco teórico referencial. O sea, vamos a hacer la revisión bibliográfica en libros, en normas y en reglamentos. Solamente que en los libros nosotros ya no lo vamos a encontrar como dimensiones. En los libros disciplinares, el término dimensión lo vamos a encontrar como tipos, clases, clasificación, propiedades, etapas, fases, componentes, características. No lo vamos a encontrar con el término dimensión. Entonces, ya lo tengo. Entonces, colegas, ahora va aquí y quiero que se recuerden. ¿Cuál era el paso número 4? Los específicos. Y efectivamente, como ahora ya conozco acá la variable y sus dimensiones, la variable y sus dimensiones, ya estoy en condiciones de hacer los específicos. Hace un rato, cuando no conocía esto, no podía aventurarme a formularlos, ¿no es cierto? Esto es el APA por dimensiones, por si acaso. Si era el APA estructurado, sí podía hacerlo. Entonces, ¿cuál es mi ejemplo? ¿Ve? ¿De qué manera el programa experimental viene a incluir en la dimensión ambiental? Acá es lo mismo, pero en la dimensión social. Acá es lo mismo, pero en la dimensión económica. Y acá también es lo mismo, pero en la dimensión política. Lo mismo hago en los objetivos. En los objetivos, de igual manera, diré determinar la influencia del programa experimental vida en la dimensión ambiental. Aquí está la dimensión social, aquí está la dimensión económica y aquí está la dimensión política. De igual manera, estará acá en mis hipótesis. El programa experimental vida influye favorable y significativamente en la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión económica y finalmente en la dimensión política. Ahí está entonces enmarcado lo que hace un momento ya lo visualizamos con letras un poco más legibles y más grandes,
mi marco de mis específicos. Pasamos finalmente al aspecto metodológico. En el aspecto metodológico, a mí me pedían el tipo de investigación. El tipo de investigación es aplicada, pero siempre hay que ponerle el sustento del autor y el año. El nivel de investigación, él es explicativo, de igual manera. El diseño de investigación es el cuasi experimental con 2 grupos. La población será el número total de estudiantes de la carrera profesional y la muestra será una muestra no probabilística, pero que tendrá su grupo control y su grupo experimental. Luego también estoy tipificando las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la técnica de la observación, la técnica de la encuesta y la técnica de la entrevista. Sus instrumentos, la ficha de observación, el cuestionario de encuesta y la guía de entrevista. Y finalmente por acá, en la mañana un colega ya me mencionó, ¿no? Acá están las técnicas estadísticas de procesamiento de datos. Yo voy avisorando ya de que mis datos van a estar en escala ordinal para medir justamente esta variable. Y si estoy en escala ordinal, ya estaré adelantándome qué estadígrafo voy a utilizar para mi contrastación de hipótesis. Cuando mi escala es ordinal, no puedo utilizar la media aritmética ni desviación estándar. Eso es propio de los datos intervalales. En la ordinal, puedo utilizar el cálculo de la moda y de la mediana principalmente en mis tablas de distribución de frecuencias. Bueno, colegas, estamos casi terminando a este modelo de matriz de consistencia que es nuestro ejemplo en particular. Pero quiero terminar esta partecita con 2 cosas. Quiero que ustedes analicen ahora muy bien este detalle y comencemos a discernir. Nos faltan 2 cosas fundamentales. ¿Cuáles serán esas 2 cosas? A ver, nos faltan 2 cosas fundamentales, 2 partes fundamentales. ¿Cuáles serán? Ya, la operacionalización de variables es otra tabla. Lo vamos a ver el día de mañana, quizás a primera hora, porque de la variable va a salirme la subvariable o dimensión, de la subdimensión me sale el indicador, del indicador luego me sale el ítem o reactivo, su escala, el índice y ahí termina. Pero en la matriz de consistencia no necesariamente va a haber, pero está variable y dimensiones, variable y dimensiones. Sí, colega. Buenas tardes. En primer lugar, saludándolo y saludando también al auditorio. En realidad, no logro distinguir el ejemplo, porque desde acá, pregunté también a los compañeros, tampoco no logramos ver. El tipo de investigación, quisiéramos de repente, no tanto evaluar el ejemplo, sino simplemente ver si hay una cierta coherencia o no. Permítanme con toda humildad. Dice, en lo metodológico, ¿qué tipo de investigación dice, por favor? El tipo de investigación precisa que es aplicada. Ya. Si es tipo de investigación aplicada, significa que ese programa, el diseño que está ahí, ¿es para un preexperimental o para un cuasi experimental? Tampoco logro ver el diseño. Bueno, en la disertación que estaba haciendo, el diseño de investigación me dice que es el cuasi experimental con 2 grupos. Ya, gracias, doctor. Entonces, si estamos viendo el enfoque que es aplicado, ¿cree usted que cuando se plantean los problemas específicos se debe evaluar la causa o el efecto? Primera pregunta. Segundo, cuando hablamos de los objetivos, cuando estamos en un experimental, ¿es posible utilizar el verbo determinar? Hay otra cosa también que siempre ocurre en los diseños. Se habla de los niveles y uno de los niveles es la correlacional, pero cuando hablamos, ahí ya hacemos un injerto y decimos descriptivo correlacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una investigación correlacional y un descriptivo correlacional? Porque algunos plantean de que la correlacional es correlacional o explicativo. Entonces, ¿cómo es que se trabaja con un descriptivo correlacional?
No sé si, por favor. Muy bien, doctor Mucha, también le tengo bastante aprecio a usted, pero voy a tratar de ordenarme. Usted ha hecho varias interrogantes y la primera es la siguiente. Efectivamente, ¿no? Quizás por cuestiones de logística, en el proyector multimedia no se note con exactitud las terminologías que obviamente están aquí, pero se va a resolver este problema con que el material que estamos trabajando aquí lo vamos a compartir de manera digital con cada uno de ustedes. Con eso discernimos. Segundo, también he mencionado bien claramente al inicio que hace un poquito más de un quinquenio había mucha diversidad de terminologías en el campo de la metodología de la investigación. Un libro discernía qué es tipo de investigación de diferente manera, diseños de investigación de diferente manera, las tipologías de diferente manera y los métodos de investigación de igual manera. Cada uno hablaba por su línea. Y por ahí creo que obedece su inquietud a esa terminología. Pero justamente en el APA 2011, que es el APA metodológico, las cosas ya van comenzando a equilibrarse y comenzando a uniformizar la terminología utilizada en este área. Justamente el ingeniero Lestales, creo que por aquí estaba, algo similar sucedió hace unas décadas en la programación. Nosotros somos ingenieros de sistemas y algo similar sucedía también aquí. Una pequeña descripción. Cuando nosotros queríamos hacer un lenguaje de programación, por ejemplo acá en el país, utilizábamos unas terminologías o una sintaxis que cuando nosotros queríamos comparar con un programador, en este caso acá nomás de Colombia, en Colombia utilizaban otra sintaxis y otra simbología. En otro país de igual manera. Y entonces en este área había muy poco avance en lo que es programación. Pero bueno, cierto día todos estos programadores se reunieron y dieron origen a lo que es el famoso UML, que es el modelamiento del lenguaje unificado. Según el UML, todos los programadores, cualquier fuese el país en que estén, tenían que programar con la única simbología y la única terminología. Ahí recién comenzó a avanzar la programación en este área. Casi muy similar sucede en el campo de la metodología de la investigación. Ya les comenté, ¿no? Tal autor decía método de investigación correlacional. Dicho autor decía que la investigación es sustantiva, no es teórica. Y así podríamos encontrar más terminologías. Pero a partir del año 2010, en citas y referencias, y 2011, en lo que es el metodológico, esto ya va comenzando a encauzarse de una mejor manera. Todos los metodólogos, obviamente, en sus libros que datan de esa fecha para adelante, en sus citas ya van encaminando, y obviamente tenemos la clasificación de tipología aplicada. En ingeniería también le conocen como la investigación tecnológica. Y por otro lado tenemos en contraposición a las básicas o puras. Ya le hemos dicho. Ahora, usted nos hace el interrogante de la investigación correlacional y el descriptivo correlacional. Eso también, ¿ve? El correlacional está considerado como nivel de investigación. El nivel es el correlacional. Pero el diseño es el descriptivo correlacional. Y justamente voy a regresar a eso, ¿eh? Este creo que es el de acá. Ahí está. ¿Por qué es descriptivo correlacional? Esto un poquito obedece a lo que era el APA estructurado. ¿Cómo era el APA estructurado, colegas? Cuando yo tenía una investigación correlacional, el problema general era el estudio de las dos variables. O sea, decía, ¿qué relación existe entre la variable O1 y la variable O2? Eso era el problema general. ¿Y cuáles eran los específicos? El primer específico era solamente de la variable O1. Solamente de la O1. ¿Y cuál era el específico número 2? El específico número 2 era solamente de la variable O2. O sea, un poquito ya llegando al estándar, toda investigación correlacional tenía solamente un general y dos específicos. Entonces, el diseño descriptivo correlacional, que obviamente lo ha patentado el hombre Hugo Sánchez Carlesi, ¿por qué le dice al diseño? No digo al nivel, el nivel es el correlacional. Pero ¿por qué a este diseño le llaman descriptivo correlacional y todavía es simple? La explicación es sencilla. Es descriptivo
Porque yo para correlacionar, primero debo conocer a la variable O1 y luego debo conocer recién a la variable O2. El conocer esa variable hace que mi investigación sea descriptiva. Conozco los niveles de la variable O1 y los niveles de la variable O2. Estoy recién en el descriptivo. Una vez que conozco a las dos variables de estudio, recién lo correlaciono. Entonces, correlacionar O1 con el O2, que es la R, entonces por eso dice correlacionar. ¿Ve? Recién una vez que los describí, recién puedo correlacionar. O sea, yo no puedo correlacionar si antes lo he descrito. Y finalmente, eso ya es el libro de los que datan del año 2016 para adelante. A ese le han aumentado ahora una palabrita simple. ¿Y por qué simple decimos? Porque solamente están interviniendo dos variables de estudio. Si la investigación tiene 3 o más, ya hablamos de un descriptivo correlacional múltiple o compuesto. Entonces, Campbell y Steinle, que es uno de los pioneros en lo que viene a ser los diseños de investigación, el libro data del año 69 del siglo anterior, es uno de los más completos, justamente me dice que uno mismo puede diseñar nuevos diseños para cualquier tipología de la investigación. Y eso es lo que está sucediendo. Los diseños no son estáticos, los diseños son dinámicos y van cambiando en función al tiempo. Y hemos visto que estos diseños, hace 11 años, el mismo Hugo Sánchez Carlesi le solía llamar variable independiente. A esto le solía llamar variable independiente. Pero miren cómo ha cambiado. Antes, cuando uno hacía un diseño, no había ni siquiera, se solía hacer todavía, en la mañana hablamos de máquinas de escribir, con mimeógrafos se solía hacer. Cuando yo graficaba un diseño, ni siquiera había flechitas, solamente le ponían la M, O1 y O2. Ya ni siquiera había rayas ni flechas. ¿Por qué? Porque no había todavía la dotación científica. Pues. Ahora, con la existencia del CorelDRAW o del PageShoemaker, que sirve para diseñar libros y revistas, le pongo diseño, hasta un texto puede ser en 3D. O sea, está avanzando y se está mejorando en esa área. Entonces, a manera de síntesis, el nivel de investigación es correlacional, que es muy diferente al diseño de investigación. El diseño no solamente es descriptivo correlacional, ¿ve? Como estamos viendo en este ejemplo, ahora es descriptivo correlacional simple. Bueno, quiero terminar esta parte, pero todavía no me respondieron la pregunta. Y yo les mencionaba, cuando ya habíamos terminado esta ejemplificación, yo les decía, ¿qué es lo que falta aquí? Yo les había mencionado que faltaban dos cosas muy fundamentales. Y metodológicamente, la parte fundamental viene a ser el título, colegas. Metodológicamente, el título es lo último que uno debe realizar cuando hace una investigación. No lo dice obviamente el quien está hablando, sino el estándar del APA. Es más, me dan algunas precisiones para tipificar en el título. Cuando uno dice un artículo científico, el APA me precisa que este título no debe exceder de las 12 palabras. Eso para los artículos científicos. Y para las investigaciones, como estamos haciendo nosotros, nos dice que no debe exceder de las 20 palabras. Eso me dice el estándar. Otra cosita más para los títulos. En los títulos no puede haber abreviaturas. Si se trata de nuestra universidad, yo he visto investigaciones que ponen la UPLA. No podemos abreviar a nuestra universidad. No hay abreviaturas en los títulos. Y no deben exceder de las 20 palabras. Aquí cerca de la Universidad del Centro, en un momento les voy a mostrar, el reglamento de esta universidad todavía me dice que no debo exceder de las 16 palabras. Todo el posgrado, en el pregrado me dicen que yo puedo utilizar cualquier estándar de acuerdo a la profesión, pero en el posgrado exclusivamente es el estándar APA. Y efectivamente el título no debe exceder de ese número de palabras, 16. Ahora, el APA puro todavía no se viene aplicando en nuestro sistema universitario, por más que la universidad diga van a ser según el APA. ¿Por qué? Porque según el APA, el tamaño de papel que yo debo trabajar no es el A4 ni es el tamaño oficial, ni el oficial, es el tamaño carta. La redacción debe hacerse en Times New Roman tamaño 12.
Pero nuestras universidades nos dicen hay que hacerlo en el APA, pero más abajito dicen Arial tamaño 2. Ya se les dice. En el APA me dicen que la investigación es a doble espacio y sin justificar. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras universidades? Hacemos a espacio y medio y justificado. Según el APA, no hay índice. En el APA le llaman contenido. En el APA no hay cuadros. En el APA se llama tabla. En el APA existe el término figura, pero nosotros en nuestras misiones utilizamos el término gráficos. La numeración según el APA es en la parte superior derecha, pero hay veces en nuestros reglamentos ponemos nosotros en la parte central, izquierda o en otro lugar. Los márgenes según el APA es 2,54 centímetros o 1 pulgada en todos los lados, superior, inferior, derecha, izquierda. Pero a veces nuestra universidad también, a nosotros, en cada uno del margen superior, inferior, derecha, izquierda, le ponen sus propios márgenes. Es cierto, hay mucha diversidad, pero entonces en los reglamentos que obviamente están en nuestra universidad, nosotros tenemos que precisar muy bien esas terminologías. Por la experiencia que uno tiene, la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta es la universidad que ahorita es la que más se acerca a lo que es el desarrollo del APA. En esta universidad están utilizando lo que mencioné hace un rato, el Times New Roman, tamaño 12, el tamaño carta, el doble espacio, sin justificar, contenido, tablas y figuras. O sea, todo eso lo están utilizando en esta universidad. Y quizás gradualmente, poco a poco, las demás universidades también se ciñan al mismo. Entonces, cada universidad en su propio reglamento tipifica esto, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo estoy visualizando, el probable título de nuestra investigación, digo probable título, porque el término correcto es decir, la investigación intitulada, porque el mismo título hasta el mismo día de la sustentación puede variar. Entonces, le pongo de esta manera, y si nos ponemos a contar cada una de las palabras que yo tengo, en total ahí tengo 17. Entonces, estoy cumpliendo con el estándar. Y finalmente, colegas, el estándar también me dice de que en la parte inferior de la matriz de consistencia que estamos visualizando, nosotros debemos precisar ahí el autor de la presente. ¿Y por qué le pongo puntos suspensivos al inicio? Porque si esto es una tesis de licenciatura, obviamente acá le pondremos la abreviatura de bachiller, ¿no es cierto? Si es una tesis doctoral, acá le pondré el grado que es MG para el caso del mismo. Entonces, vuelvo a repetir, esto no es un esquema rígido al cual yo me estoy dando como coautor. Estoy ciñéndome a los manuales que tenemos ahora actuales, y es más, para los que quisieran visualizar, al término de la sesión les voy a proporcionar todo este material, donde tenemos el manual del APA de citas y referencias, está en inglés y en español, tiene 276 páginas, y el metodológico, que es del año 2011, que tiene 110 páginas, eso sí, ¿no? En su totalidad está en el idioma inglés. Pero obviamente eso nos invita a realizar la traducción respectiva y poder entender este aspecto metodológico. Entonces, colegas, hasta aquí esta primera parte, una inquietud del ingeniero. Sí. Buenas tardes, señor ponente. Estaban ustedes, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo quiero realizar un trabajo de investigación en MIT, voy a tener como variables financiamiento, capacitación, rentabilidad, competitividad. Las 5. Y quiero, en este caso, formular o trabajar en este caso, con diseño factorial. ¿Cuál sería en este caso, cómo se formularía mi problema, mi hipótesis? Y en este caso, ¿qué estadístico debo usar? ¿No? Porque si no voy a formular correctamente, no voy a saber qué es lo que voy a usar, ¿no? Muy bien, pero nos habló del MIT, ¿no? El MIT. El otro también quiero. Ya. Por ejemplo, una investigación, vamos a suponer que vamos a hacer un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, tratamiento A, tratamiento B,
para ello, o sea, si usted pide en este caso una determinada cantidad de título, y en este caso también el problema, el impuesto, ¿cómo se podría formular? No sé si se podría hacer un ejemplo, ¿no? Ya, muy bien. Primero comencemos de los diseños factoriales. Usted nos ha mencionado como 5 variables, ¿no es cierto? Me mencionó la variable tal, la variable tal, la variable tal. Lo que yo debo identificar en esa variable es cuántos de ellas son independientes y cuántos de ellas son dependientes. O sea, eso es lo primero que debo identificar. De las variables que usted me ha mencionado son 5. Yo imaginariamente voy a tener en cuenta que son 2 variables independientes, A1, A2, y 3 variables dependientes, ¿ya? O sea, el B1, el B2, y acá voy a tener el B3. 3. Entonces, ¿ven? Los generales van a ser estas 2 variables con estas 3. Esa es la general. ¿Y cómo son los específicos? Justamente en la tablita del factorial está, ¿ven? Este es el primer específico. Este es el cruce del A1 con el B1. Acá es el A2 con el B1. El de acá es el A1 con el B2 y acá es el A2 con el B2. Acá debe ser el A1 con el B3 y acá el A2 con el B3. Entonces, ahí estaría la formulación, en este caso de los 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 específicos tendríamos en este diseño factorial. Si yo tengo 6 a nivel de problema, a nivel de objetivos también debe haber 6 y a nivel de hipótesis también debe haber 6. Acá solamente yo diciendo lo siguiente. En el modelo que habíamos dado nosotros aquí del APA, cada universidad también elabora su propio esquema, pero acá hay una particularidad. Yo he visto muchas universidades que solamente consideran el problema general y ya no consideran los específicos, solamente el general en el problema. Pero en la columna que dice objetivos, ahí sí está el objetivo general y también están los objetivos específicos. O sea, aquí sí están completos. Y en la parte de las hipótesis, también solamente tienen a la hipótesis general, no tienen los específicos. O sea, eso depende de cada entidad. ¿Y por qué justamente este último factor? Los que han leído el libro de Roberto Hernández Sampieri, él cuando menciona qué son las variables y qué son las hipótesis, él menciona que las hipótesis son la relación o asociación de 2 variables o más. Así menciona, 2 variables o más. Si tomamos como sustento esa conceptualización, solamente entonces habrían hipótesis generales, porque dice variables o más, 2 variables o más. ¿Por qué? Con eso ya se estaría descartando que no hay hipótesis específicas, porque no dice variable con dimensiones, ¿eh? Solamente dice variables, asociación entre 2 variables o más. Pero eso es la particularidad de ese libro. La última edición es del año 2014. Pero cuando nosotros remitimos, vuelvo a repetir, a lo que es el APA, ellos sí me exigen que debe haber problema general y específicos. Acá hipótesis general y específicos. O sea, ahí sí estamos hablando de ese detalle. Y finalmente, ante su interrogante que usted justamente nos mencionó, nos preguntó, ¿y qué estadígrafo utilizaría ahí? Para comenzar, primero tengo que identificar mis variables dependientes, en qué escala de datos están. ¿No? ¿Está en escala ordinal? ¿Está en intervalar? ¿Está en la de razones? ¿O está en la de proporciones? Una vez que tengo prefijado ahí mi escala de datos, ahí sabré qué estadígrafos están permitidos. Si la escala viene a ser en este caso nominal, a lo sumo yo voy a trabajar ahí con la moda y las tablas de distribución de frecuencias. Y si fuera un correlacional, utilizaré la chi cuadrada o a lo sumo el coeficiente C de contingencias o coeficiente de Kramer. Pero si mis datos están en escala ordinal, ahí pues obviamente cambia un poco la figura. A los anteriores mencionados yo puedo trabajar también la mediana, los deciles, los cuartiles, los percentiles, los miltiles. Y si es una investigación, vamos a llamarlo correlacional, utilizaré el coeficiente de Spearman y el coeficiente de Kendall. Cualquiera de ellos, cada uno tiene su especificidad. Pero en esta escala es imposible utilizar la chi cuadrada.
Justamente conozco a maestros que utilizan la chi cuadrada de manera indistintiva. Toda investigación que aparece es chi cuadrada. Sea descriptivo, sea correlacional, sea experimental, hasta sea factorial, es chi cuadrada, chi cuadrada, chi cuadrada. Ese es un error metodológico, colegas. Si mi investigación sería en escala intervalar y se trata de una correlacional, el estadígrafo más apropiado es la R de Pearson. Y cuando mis datos están en escala de intervalos, recién ahí yo puedo trabajar con lo que es la media aritmética, la desviación estándar, la varianza y todos los demás. O sea, depende del tipo de datos. Y para la contrastación de hipótesis todavía es más exquisito. Justamente nosotros acá hablamos del análisis de varianza, del análisis de covarianza, del AMOVA, que es el análisis multivariado, y en el ejemplo que usted nos dice, ¿y qué prueba de hipótesis yo voy a utilizar acá en un factorial? Justamente viene a ser el análisis de factores o el análisis de cofactores. Al análisis de factores también le conocen en el mercado como el análisis de covarianza o ANCOVA. Esos son los estadígrafos que vamos a utilizar, y según nuestra calendarización el día de mañana, aproximadamente en la tarde, vamos a ver lo que son las contrastaciones de hipótesis paramétricas y no paramétricas.